Castillo Núñez. Ella vive en la ciudad de Tarapoto. Y el día de ayer, en la noche, estaba conversando y me dice, hermano, yo escucho el culto que haces en la mañana. Y me preguntó, me dice, ¿vas a transmitir el culto en la mañana? Le digo, claro que sí. Me dice, gracias. Yo dice, escucho aquí en el negocio donde yo tengo, escucho el culto. Y mando un saludo para ella, para todos sus hijos, las personas que trabajan con ella. Y también a muchas otras personas que deben estar viéndonos ahí, tanto de la iglesia como también hermanos que nos acompañan y nos siguen en el culto. Y hay hermanos que también me dicen, pastor, no podemos conectarnos en el mismo día, pero sí vemos después el culto. Entonces también a usted que va a ver el culto después, también le mandamos un hermoso saludo de parte de la familia Pastoral García Yulón, de aquí de la ciudad de Lima. Muy bien, vamos a orar un momento para poder ir a la enseñanza de las Escrituras en esta mañana. Buen Dios, nos acercamos ante ti en esta mañana, porque eres nuestro Padre, eres nuestro Dios, eres nuestro Rey, eres justo, eres soberano. Creemos que detrás de esta cámara, Señor, hay muchas personas que nos están mirando, que están congregados junto con nosotros. Hay otros, Señor, que estarán haciéndolo después, Señor, y queremos que tu palabra pueda hablarnos a nosotros y pueda hablarles a los que están conectados hasta ahora y también a aquellos que van a ver después, Señor. Que tu palabra pueda hallar explicación a algunas interrogantes que ellos deben estar haciéndose, Señor, que puedan encontrar respuesta a las dudas de su corazón y que tu amado Espíritu Santo pueda abrir su mente, pueda abrir su corazón, pueda correr la venda de sus ojos espirituales para que puedan entender tu preciosa y bella palabra, Señor. Háblanos en esta mañana. Usa la vida, Señor, del predicador para que diga lo que tiene que decir, para que hable lo que tenga que hablar, para que exponga no sus razonamientos, sino que sea el instrumento en tus manos, o sea, tu boca para poder hablar a las personas. Señor, toma control en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, en el texto del capítulo 23 de Lucas, donde nuestro hermano John Henry había dado lectura, narra la historia de la crucifixión de Jesús. Y nos dice allí que Jesús fue clavado en medio de dos malhechores que estaban colgados. Uno de ellos le injuriaba y el otro de ellos creyó en Jesús. Quiero que ustedes piensen en esta imagen. Esta es la imagen. Jesús está clavado en la cruz. Los dos ladrones están clavados en la cruz con Jesús. Ambos están sufriendo. Ambos están enfrentando el dolor. Ambos están siendo muertos. Ambos, los tres. Ahora, ¿cómo responde uno de los ladrones? Injuriándole a Jesús. En medio de ese sufrimiento que él estaba enfrentando, él responde injuriándole a Jesús. ¿Cómo responde el otro ladrón? Confiando en Jesús. Es importante que usted pueda ver esta escena, ya que el día domingo hablamos de cómo debemos reaccionar al sufrimiento y cómo no debemos reaccionar al sufrimiento. El día domingo dijimos que la manera como no debemos reaccionar al sufrimiento es discutiendo con Dios o haciendo lo que uno de los ladrones está haciendo aquí, injuriándole a Dios, o haciendo lo que las personas que estaban frente a este acto de la crucifixión de Jesús estaban haciendo, burlándose de Jesús, o lo que estaban haciendo los soldados, escarneciendo a Jesús. Esa no es la manera como usted debe reaccionar al sufrimiento que usted puede estar enfrentando debido al dolor que tiene provocado por un sinnúmero de crisis que usted está enfrentando.
Pero también la semana pasada vimos cómo sí debemos reaccionar al sufrimiento. Dijimos que la manera como debemos reaccionar al sufrimiento es confiando en Dios. Y vimos a Jesús en el Getsemaní. Él, siendo Dios, no obvió, no evitó el sufrimiento. No lo evitó, sino que Él lo puso en las manos de su Padre y se sometió a su Padre y confió el sufrimiento a su Padre. Se humilló a su Padre. Y una vez más vemos aquí, Él está clavado en la cruz, pero no está solo. Hay un ladrón que cree en Él, que confía en Él. ¿Sabe, mi querido amigo? Nosotros somos responsables delante de Dios como este ladrón. O usted confía en Jesús o usted injuria a Jesús. Usted es responsable de lo que usted haga. Un día estaremos en el juicio y compareceremos y nosotros seremos responsables. Permítame leer algunos versículos bíblicos que nos hablan de nuestra responsabilidad delante de Dios en el día del juicio. Romanos capítulo 14, versículo 12 dice: de modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Primera de Pedro 4:5, pero ellos darán cuenta a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Mateo capítulo 12, versículo 36, les dijo lo siguiente: el día del juicio tendrán que dar cuenta de toda palabra inútil que hayan dicho. Apocalipsis capítulo 20, versículo 12, 13 y 15 dice: vi a los muertos, tanto grandes como pequeños, de pie delante del trono de Dios. Los libros fueron abiertos, entre ellos el libro de la vida. A los muertos se les juzgó de acuerdo a las cosas que habían hecho, según lo que estaban escritos en los libros. El mar entregó sus muertos, y la muerte y la tumba también entregaron sus muertos. Y todos fueron juzgados según lo que habían hecho. Y todo el que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Se da cuenta? ¿Qué hizo uno de los ladrones que estaba al lado de Jesús en medio de su sufrimiento? ¿Qué hizo? ¿Confiar en Jesús o injuriar a Jesús? ¿Se da cuenta? Él será juzgado por lo que hizo. ¿Qué hizo el otro ladrón en medio de su sufrimiento que estaba al lado de Jesús? Juzgar a Jesús, injuriar a Jesús o confiar en Jesús. Él confió en Jesús. Por tanto, el que confió en Jesús, el mismo Jesús le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. El que rechazó a Jesús en medio de su sufrimiento será lanzado al lago de fuego. ¿Se da cuenta usted? Este es el mensaje que quiero compartirles en esta mañana. Los impedimentos que tengas para confiar en Dios no te exonerarán de tu responsabilidad en el día del juicio. Los impedimentos que tengas para confiar en Dios no te exonerarán de tu responsabilidad en el día del juicio. En el día del juicio no podrás usar tus impedimentos u obstáculos como argumentos de defensa para eximir tu responsabilidad de no haber confiado en Dios en el día del juicio, en el día del sufrimiento. Permíteme enumerarte 4 de los impedimentos que tú puedes estar hoy usando como una excusa, como un pretexto para evitar confiar en Jesús en medio de tu sufrimiento, como este ladrón que acabamos de leer su historia. Algunos usan este impedimento, la invisibilidad de Dios. Otros dicen: mi filosofía de vida es opuesta a la filosofía de vida que Dios me ofrece. Hay quienes dicen: yo no puedo confiar en Dios por la hipocresía de los cristianos o de los religiosos. Y hay quienes dicen: yo no puedo confiar en Dios porque Dios ha sido indiferente e insensible conmigo. El primer argumento, el primer impedimento que algunas personas usan para no confiar en Dios es la invisibilidad de Dios. Es decir, no lo veo a Dios. ¿Cómo puedo confiar en un Dios que no lo veo y no lo siento? Este es el argumento. No puedo confiar en un Dios que no lo veo ni lo siento.
Mirar la invisibilidad de Dios como un problema, algo confuso, incluso tal vez como un obstáculo de la fe y de la vida en Dios, es y ha sido una de las más grandes tonterías del razonamiento humano. Jacob vio al Dios invisible y fue transformado. En Génesis capítulo 33, versículo 24 al 30 dice: así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob respondió: no te dejaré si no me bendices. El varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Él le respondió: Jacob. El varón le dijo: no se tendrá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Ahora, ¿cómo Jacob llega a esa conclusión? Que vio a Dios cara a cara, que había visto al invisible. Él no nos dice mucho en la descripción de la forma de Dios. Él dice que un varón se presentó con él. Ahora, permíteme entender y explicarte el razonamiento de Jacob. El varón le dice: ¿cuál es tu nombre? Jacob le dice: soy Jacob. Jacob está en sus ruedas mentales, en sus procesos mentales, está pensando: ¿quién es este personaje que me puede bendecir? No me dice su nombre, pero me está bendiciendo. Primera pregunta. La otra pregunta, y que le llevó a tener esa conclusión de que había visto a Dios, fue cuando el varón le dijo: has luchado con Dios y has vencido. Y Jacob se preguntó: ¿cuándo yo he luchado con Dios? Es una buena pregunta. ¿Cuándo yo he luchado con Dios? Y él llega a esa conclusión: a menos que el que estuve luchando hoy haya sido Dios. ¿Se da cuenta? Entonces, él llega a esa conclusión que el varón con quien estuvo luchando era Dios y que solamente él podía bendecirlo. Y a raíz de esa bendición él fue transformado. De ahí es que él concluye: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Jacob vio al Dios invisible y fue transformado. Isaías vio al Dios invisible y se conoció a sí mismo. Isaías capítulo 6, versículo 1 al 6. Leemos: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban. El uno al otro daba voces diciendo: santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dijo, o sea, Isaías: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, habitando en medio del pueblo que tienen labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con tenazas. Han visto mis ojos al Rey. Han visto mis ojos al Rey, dijo Isaías. Isaías, cuando vio a Dios, él creció en el conocimiento del carácter de Dios. Tampoco nos dice Isaías mucho de Dios. Isaías nos describe bastante de los ángeles o los serafines que estaban alrededor del trono de Dios. No nos habla mucho de la forma de Dios, de cómo es Dios, porque Él no tiene una forma físicamente. Él es espíritu. Pero Él dice: yo vi a Dios. Ahora es interesante
que cuando él vio a Dios, no solamente creció en el conocimiento del carácter de Dios, que es santo, sino que también él descubrió quién era él. Y lo que vio Isaías de sí mismo no fue nada bonito, no fue nada lindo. Él dijo: ¡ay de mí que soy hombre inmundo, de labios inmundos! ¡Ay de mí! Mi querido hermano y amigo, cuanto más nos acercamos a Dios, más vamos a ver nuestras imperfecciones, más vamos a conocernos. Pero cuando más nos alejamos de Dios, más perfectos pensaremos que somos. Cuando más nos acercamos a Dios, más vamos a ver nuestros defectos. Porque Dios es santo, santo, santo. Y yo soy pecador, pecador, pecador. Yo soy inmundo, inmundo, inmundo. El hombre es pecador, pecador, pecador. Dios es santo, santo, santo. Isaías lo vio, conoció a Dios y como resultado de conocer a Dios, se conoció a sí mismo. La gente dice: debes conocerte a ti mismo. Y de verdad, debemos conocernos a nosotros mismos. La filosofía tiene sus propuestas. El Evangelio tiene su propuesta. El Evangelio dice: tú puedes conocerte a ti mismo a medida que conoces a Dios, ya que mientras más conozcamos a Dios, más nos conoceremos a nosotros mismos. Isaías vio al Dios invisible y se conoció a sí mismo. Lucas, cuando escribe Hechos, nos habla de la revelación general, de la evidencia de Dios. Estamos respondiendo a este argumento. Yo no puedo confiar en un Dios que no lo veo. No puedo confiar en un Dios que no lo veo ni lo siento. Ya te mostré cómo que Jacob vio a Dios, cómo es que Isaías vio a Dios. Y ahora veamos qué otras evidencias tú puedes observar para que veas a Dios. Leamos Hechos capítulo 14, versículo 15 al 17. Dice así: cuando los apóstoles Bernabé y Pablo oyeron lo que pasaba, horrorizados, se rasgaron las ropas y salieron corriendo entre la gente, mientras gritaban: amigos, ¿por qué hacen esto? Nosotros somos simples seres humanos, tal como ustedes. Hemos venido a traerles la buena noticia de que deben apartarse de las cosas inútiles y volverse al Dios viviente, quien hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos. En el pasado, dijeron los apóstoles, Él permitió que todas las naciones siguieran por sus propios caminos, pero nunca, ojo con esto, pero nunca las dejó sin pruebas de sí mismo y de su bondad. Por ejemplo, dicen los apóstoles, les envía lluvias, buenas cosechas y les da alimentos y corazones alegres. Es decir, Pablo les está diciendo a estas personas que el Dios a quien ellos deben adorar nunca se ha dejado sin evidencia. Cualquiera de ustedes, jóvenes, adolescentes, adultos que me escuchan, si ustedes usan el método de la observación y ustedes observan, como dice aquí, las lluvias, las buenas cosechas, el alimento y la alegría en el corazón de las personas, ustedes se darán cuenta que allí está Dios. No puedo confiar en un Dios que no veo. Pablo dice: ¿cómo que no lo ves? Mira, observa a tu alrededor. Y te darás cuenta que detrás de estos cerros, que detrás de estos árboles, que detrás de las cosechas, hay alguien. ¿Quién es ese alguien? Es Dios. Siguiendo su narrativa, Lucas, allá en Hechos capítulo 17, el versículo 26 al 28, dice así: de un solo hombre, hablando de Dios, de un solo hombre creó todas las naciones de toda la tierra. De antemano decidió cuándo se levantarían y cuándo caerían, y determinó los límites de cada una. Su propósito era que las naciones buscaran a Dios. Ojo con esto. Y quizás acercándose a tientas, mira el lenguaje que usa Lucas, y quizás acercándose a tientas le encontrarán. Aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros, pues en Él vivimos, nos movemos y existimos. Como dijeron algunos de sus propios poetas, nosotros somos
de su descendencia o linaje escogido somos, o su linaje somos. Una vez más, Lucas nos está diciendo, citando la predicación de Pablo en Atenas. Él les está diciendo a los atenienses, Dios no se ha dejado sin testimonio. Dios no se ha dejado sin evidencia. Cualquier persona que pueda dedicarse a observar detenidamente la naturaleza, la creación, se darán cuenta, como dijo el salmista, que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Por lo tanto, mi querido amigo, tú no puedes decir, yo no puedo confiar en un Dios que no lo veo, que no lo siento. Pero la Biblia nos habla de la revelación especial. ¿Cuál es la revelación especial? En la doctrina de la encarnación. Es decir, Dios se hizo carne. ¿En quién? En Jesús. La encarnación de Dios. Colosenses 1:15 dice, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. En Juan capítulo 14, versículo 9, Jesús le dijo a Felipe, he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no sabéis quién soy. Los que me han visto a mí han visto al Padre. Entonces, ¿cómo me pides que te muestre al Padre? ¿Qué le está diciendo Jesús a Felipe? El que me ve a mí, ¿a quién ve? A Dios. Primera de Juan capítulo 1, versículo 1 al 2 dice, les anunciamos al que existe desde el principio, a quien hemos visto y oído, lo vimos con nuestros propios ojos y lo tocamos con nuestras propias manos. Él es la palabra de vida, Él es quien es la vida misma, nos fue revelado y nosotros lo vimos y ahora testificamos y anunciamos a ustedes que Él es la vida eterna. Estaba con el Padre y luego nos fue revelado. Quien ve al Hijo, ve al Padre. 1 Timoteo capítulo 3 versículo 16 dice, sin duda alguna, el gran misterio de nuestra fe es el siguiente. Cristo fue revelado en su cuerpo humano, vindicado por el Espíritu, fue visto por los ángeles, anunciado a las naciones, fue creído por todo el mundo y llevado al cielo. Gloria a Dios. San Juan capítulo 16, versículo 16 dice, todavía un poco y no me veréis. Y de nuevo un poco y me veréis, porque voy al Padre. Quien ve al Hijo, ve al Padre. Tenemos evidencia de que el Dios invisible se ha hecho visible. Si, tú lo puedes ver a través del Hijo. Tú puedes verlo a Dios a través de la creación. Tú puedes verlo a Dios a través de la historia del tiempo. Entonces, mi querido hermano y amigo, no podrás usar en el día del juicio este argumento para exonerarte de no haber confiado en Jesús en el día de tu sufrimiento. Porque quien ve al Hijo, ve al Padre. Gloria a Dios. Amén. Y este es el caso de este ladrón. Este ladrón está al lado de Jesús, pero no está viendo a Dios. ¿A quién ve? Como muchos de ustedes, solamente ven a un humano, ven a un profeta. Como muchos de ustedes, ven a un maestro. O como muchos lo ven a un malhechor clavado ahí. Mientras que el otro ladrón le dice, ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condición? Nosotros a la verdad merecemos esto, pero él es inocente. Y luego, Jesús, acuérdate de mí. ¿Qué es eso? Confianza. Creyó en Jesús. En la misma situación, en la misma pandemia, en las mismas circunstancias. Uno confía en Jesús y el otro reniega de Jesús y se burla de Jesús. El segundo argumento o el segundo impedimento que las personas o tú puedes estar usando para no confiar en Jesús es la filosofía de vida que yo tengo y que yo quiero es distinta a la filosofía de vida que Dios me ofrece. Y este es el argumento. No puedo confiar en un Dios que me ofrece un estilo de vida
diferente al que yo tengo y quiero. Los jóvenes dicen, no, yo quiero un estilo de vida de placer, de deleite. Quiero estar en la discoteca, están escapándose de la cuarentena, están en medio de la cuarentena haciendo sus bailes, llevando sus cajas de cerveza, emborrachándose, embriagándose. Este es el estilo de vida que yo quiero. Un estilo de vida de placeres, un estilo de vida de lujos, un estilo de vida de pecado. Y ellos dicen, yo sí creo en Dios, pero no, el estilo de vida que Él me ofrece es distinto. Escucha lo que dijo el apóstol Pablo en Colosenses 2, 8 al 10. No permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes, que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano, de modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. No permitas que nadie te atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Charles Spurgeon dijo que la cárcel él dijo que el pecado es la única, es la cárcel de donde muchos hombres no quieren salir porque se sienten felices. La prisión es la cárcel del pecador que no quiere salir porque ahí está feliz pecando. Isaías nos habla de el dolor y de la aflicción que tienen las personas que viven solo para el placer. En Isaías capítulo 5, versículo 11 dice, ¡ay, o qué aflicción para los que se levantan temprano por la mañana en busca de un trago de alcohol y pasan largas noches bebiendo vino hasta tener una fuerte borrachera! ¡Qué aflicción! ¡Qué aflicción! ¿Se da cuenta? No, tómate un poquito. Fran, tómate un poquito de alcohol. Bebe, emborráchate. Métete un poquito de troncho. Disfruta de ese placer. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que esperar el matrimonio para tener relaciones sexuales? No, goza de la vida. Y no dejes que la vida se te vaya y se te escurra por las manos. Ay, le dicen a las señoritas, ¿no? A los jóvenes, que tú eres un mojigato. Claro, a lo malo lo llaman bueno. ¿No es cierto? ¿Ven? Es bueno emborracharse, es bueno fumar, es bueno andar cambiando de pareja, y quienes cambian de pareja y otra pareja y otra pareja, ¿no es cierto? Entonces, a lo malo lo llaman bueno. Isaías dice, ¡ay! ¡O qué aflicción para esa gente que vive así! Pablo expone sobre las consecuencias de los deseos de tu yo personal. Allá en Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21, Pablo dice, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sexuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítame repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleva esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21. ¿Cuál es la consecuencia de vivir una vida solamente pensando en el placer? No heredarás el reino de Dios. La vida que Dios nos ofrece en Cristo, mi querido hermano, amigo, joven, señorita, padre de familia que me está escuchando, la vida que Dios nos ofrece en Cristo es vida abundante y eterna. Algunos dicen, no, en el Evangelio no se siente placer. En el Evangelio no hay alegría, no hay gozo, no. El gozo del mundo, lo máximo. Así. Permíteme leer el Salmo 31, versículo 19. Dice así:
Me has dejado saborear los gozos de la vida y los exquisitos placeres de tu presencia. Perdón, Salmo 16:11. Me has dejado saborear los gozos de la vida y los exquisitos placeres de tu presencia eterna. Ay, mi querido amigo, te pongo este ejemplo. Todos los placeres de este mundo y toda la gloria de este mundo, todo es semejante al vino más corriente y más barato que puedes encontrar en una licorería, comparado a los placeres, al gozo y al placer de estar en la presencia de Dios, porque el gozo y el placer de estar en la presencia de Dios es comparado al vino más costoso que tú puedas obtener, que haya en este mundo. Por eso que en las bodas de Canaán, recuerdan en San Juan capítulo 2, habían servido el primer vino, estaban ebrios y borrachos, se les acabó ese vino. Jesús le dijo a los sirvientes, llenen esas tinajas con agua. Y luego le dijo, saquen el agua y llévenselo al maestresala o al catador de vino. Y mientras lo llevaban, el agua se convirtió en vino. El catador de vino fue y le dijo al novio, oye, le dijo, todos sirven el buen vino al inicio. Y cuando ya están borrachos, les dan el peor ahí. Y tú has conservado el mejor vino para el último. El novio se asombra. ¿Cómo que el mejor vino? Claro, es que ese vino había sido hecho milagrosamente por Jesús. El vino ahí representa el gozo, mi querido amigo. El gozo, hay un gozo barato que te da los placeres de la vida. Pero el gozo que viene del mejor vino es un gozo mejor. Es un gozo que te satisface. Es decir, no es ese gozo que viene de las circunstancias. Es el gozo que viene de la presencia de Dios. Tus circunstancias pueden cambiar. Nuestras circunstancias son eventuales. Hoy son, mañana no son. Pero Dios no cambia. Dios es el mismo. De allí hay una letra muy linda que dice, el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. Y como no me lo dio, no me lo puede quitar. El gozo que viene de esa vida de placer es eventual. Necesitas estar siempre en fiesta para estar gozoso. Pero aquel que vive en la presencia de Dios, su gozo es para siempre. Amén. Pedro nos anima a abandonar la vida que es opuesta a Dios. En 1 de Pedro capítulo 4 versículo 3 al 5 dice así: ya basta que en el pasado ustedes hayan experimentado el tiempo haciendo todo lo que les gusta hacer a los que ya no creen. Vivían para sus vicios, malos deseos, borracheras y fiestas desenfrenadas, y para adorar a sus ídolos detestables. A ellos les parece extraño que ustedes ya no se junten con ellos para andar en las mismas inmoralidades, y por eso los insultan. Pero ellos tendrán que darle cuenta a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Pedro dice, ya basta de seguir con esa vida de placer. Basta de seguir con esa vida de pecado. Ya basta de seguir con esa vida de borrachera. Ya basta de seguir con esa vida de resentimiento. Ya basta de seguir con esa vida de sexualidad, de perversión sexual. Ya basta de esa vida, dice Pedro. Dejen esa vida, dejen esos ídolos y vuélvanse a Dios. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Basta ya de vivir esa vida que crees tú que es linda, pero es una vida pasajera. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es camino de muerte, dice Salomón en el libro de Proverbios. Basta. La vida que te ofrece el Señor es vida abundante. El Salmo 31:19 dice, cuán grande es tu bondad para los que la visitan, para los que a la vista de la gente declaran que tú los rescatarás, porque guardas grandes bendiciones para quienes en ti confían y te reverencian. Cuán grande es tu bondad para los que a la vista de la gente declaran que tú los rescatarás, porque guardas grandes bendiciones para quienes en ti confían y te reverencian. Pablo en Efesios capítulo 5 versículo 18 dice, no se emborrachen con vino,
porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Y por antítesis, si el emborracharte con vino te arruina la vida, por antítesis, el llenarte del Espíritu te arregla la vida, mi querido hermano y amigo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¡Aleluya! Entonces, mi querido hermano y amigo, una vez más, no podrás usar este argumento para exonerarte en el día del juicio. No podrás decir, yo no pude confiar en Dios porque la vida que Dios me ofrece es opuesta a la vida que yo quiero. Oh, mi querido amigo, te estás perdiendo lo mejor de lo mejor, porque la vida que Dios te ofrece es calidad de vida, es mejor vida. Alabado sea su nombre. La vida de este mundo que te ofrece este mundo es trivial, es dolorosa, es pasajera, pero la vida que te ofrece Dios en Cristo Jesús es vida eterna. Alabado sea su nombre. Adiós. Aleluya. Entonces el primer argumento, yo no puedo confiar en un Dios que no lo veo y no lo siento. Ya lo explicamos. El segundo argumento, yo no puedo confiar en un Dios que me ofrece una vida distinta a la que yo quiero. No sabe lo que te estás perdiendo, mi querido amigo. El tercer argumento que puedes estar usando, o el tercer impedimento que puedes estar usando para no confiar en Jesús como ese ladrón que estaba ahí al lado de él, es la hipocresía de los cristianos religiosos. Yo no puedo confiar en Dios porque, este es el argumento, debido a que los cristianos no viven lo que predican. Hay mucha hipocresía en esos cristianos. Una vez una persona me dijo, yo me fui de la iglesia porque ahí hay mucho hipócrita. Y yo le dije, también debes irte del mundo, porque el mundo también hay muchos hipócritas. ¿No te parece? Mi querido amigo y hermano, no solo tú condenas la hipocresía, sino que Jesús es el primero que la condena, la hipocresía. Mateo capítulo 15, versículo 8 dice, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su corazón está lejos de mí. Ezequiel 33, mira lo que dice Ezequiel 33, versículo 31 y 32. Entonces ellos se acercarán fingiendo sinceridad y se sientan delante de ti, escuchan tus palabras, pero no tienen ninguna intención de hacer lo que tú dices. Tienen la boca llena de palabras sensuales y en su corazón solo buscan dinero. Les resulta muy entretenido. Les resultas, dice, muy entretenido, como alguien que les canta canciones de amor con una hermosa voz, o les toca buena música con un buen instrumento. Oyen lo que les dices, pero se niegan a hacerlo. Así vive la gente hoy, ¿no es cierto? Y muchos dicen, yo no puedo confiar en Dios por esos hipócritas. Y claro, y aquí habla de la hipocresía. Dios le dice al profeta Ezequiel, esa gente que va a escucharte a ti, van porque les pareces entretenido escucharte. Algunos dicen, a mí me gusta escuchar al predicador fulano y tal porque me entretiene, me divierte, es jovial, me hace reír cuando predica. Dice. ¿Ya? Y eso le dice Dios a Ezequiel. Dice, van a escucharte como aquellos que van a escuchar a un artista, ¿no? Como aquellos que van a escuchar a su cantante preferido. O van a escucharte como aquel que toca, pues si la guitarra hace maravillas con la guitarra, entonces los entretiene con la guitarra. Pero realmente no tienen la intención de hacer lo que se les pide que haga, dice Dios. ¿Ve? Dios condena la hipocresía. Mateo capítulo 7, versículo 3 al 5 dice, ¿y por qué te preocupas? Te habla a ti mi hermano, a ti mi amigo, a ti. Que dices, yo no puedo confiar en Dios por los hipócritas. Jesús te responde en esta hora y te dice, ¿y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo o tu amiga? Cuando tú tienes un tronco en el tuyo. ¿Cómo puedes pensar en decirle a tu amigo, déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo? Cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo. Hipócrita. Primero quita el tronco de tu ojo, después verás lo suficiente bien para ocuparte de la astilla que está en el ojo de tu hermano. ¿No será que el más hipócrita que los cristianos es quien dice que los cristianos son hipócritas?
También debes escuchar la advertencia que hizo Jesús. Mirad, 2 Timoteo capítulo 3, verso 5 dice: dirán que aman y respetan a Dios, pero con su conducta demuestran lo contrario. No te hagas amigo de esa gente. Apártate de esa gente, dice las Escrituras. No te dice que debes evitar a Dios, sino que evita a la gente. Evita a la gente hipócrita, pero no lo evites a Dios. De ninguna manera. Dios no es hipócrita. Tú puedes decir, yo no puedo confiar en Dios porque hay mucha hipocresía en los cristianos. Sí, sí hay, ya te lo acabo de mostrar. Yo lo reconozco, hay gente hipócrita. Pero tú no debes evitar confiar a Dios, confiar en Jesús por la hipocresía de la gente. Jesús te está diciendo, evita a esa gente, evítalos a ellos si quieres, pero ven a mí porque yo no soy hipócrita, yo te amo. Gloria a Dios. También en Mateo capítulo 23, versículo 3 dice, por tanto, dice Jesús a sus discípulos, hablando de las enseñanzas que daban los líderes religiosos de su época, le dice, por tanto, practiquen y obedezcan todo lo que les diga. ¿Quiénes? Los maestros de la ley. Pero no sigan su ejemplo, pues ellos no hacen lo que enseñan. ¿Te das cuenta? O sea, Jesús está diciendo, mira, joven, tú ves a un pastor que enseña la verdad, pero él vive de otra manera. Tú practica lo que ese hombre te enseña, pero no hagas lo que él hace. No sigas el ejemplo que él. Es decir, no uses el ejemplo de él para decir, yo no quiero confiar en Dios, porque Dios no es hipócrita. ¿Cuánto dicen amén? Por lo tanto, en el día del juicio no podrás usar este argumento para exonerarte por no haber confiado en Dios durante tus días de sufrimiento. Como el ladrón que le decía, ¿qué le decía el ladrón a Jesús? Mira lo que le dice este ladrón a Jesús. Ve, uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. ¿Te das cuenta? Sálvate a ti. ¿Ve? Como diciéndole, hipócrita, sálvate a ti, sálvanos a nosotros. No uses la hipocresía, no negamos, en las iglesias hay mucha gente hipócrita, en toda congregación hay gente hipócrita, pero no use la hipocresía de los cristianos como un pretexto, como un argumento, como un impedimento para que tú puedas poner tu confianza en el Señor, porque el Señor no es hipócrita, el Señor es sincero, el Señor es verdad, el Señor es verdadero, alabado sea su nombre, confía en Jesús en medio de tu sufrimiento. Amén, gloria a Dios. Y por último, yo no puedo confiar en Dios porque Dios ha sido indiferente e insensible conmigo. Este es el argumento. No puedo confiar en Dios porque yo nunca le importé a Dios. Yo nunca le interesé a Dios. Esta semana me enteré de una noticia triste para nosotros. Uno de mis compañeros de carpeta, cuando yo estudiaba en el Instituto Bíblico y a la vez era nuestro jefe, partió con el Señor por esta enfermedad del coronavirus. Un amigo que tenemos en común me llama y me dice, Ismael, su familia está desconsolada. Estuve conversando con uno de sus hijos y su hijo me decía, ¿cómo es posible que mi papá, siendo un hombre temeroso de Dios, haya muerto de esta manera? Yo no entiendo eso. Yo le he pedido a Dios que me escuche. Ha habido mucha gente orando a Dios para que se sane, pero no se sanó. A Dios no le importó mi dolor. No me pidas que confíe en ese Dios que no le importó mi dolor. Mi padre murió y no le importó mi dolor. Este es un argumento muy a menudo, muy usado. Es decir, no niegan la existencia de Dios, pero sí niegan el carácter bondadoso, la bondad de Dios. Entonces yo tengo que hacer una pregunta. ¿Es Dios indiferente o insensible al dolor humano? ¿De verdad no le importa a Dios tu dolor? ¿De verdad? Como este joven que le decía al amigo de mi amigo, ¿a Dios no le importó? ¿A Dios no le interesa? ¿A Dios no le importa? 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 ¿A Dios no le importa
No entiendo. Ha habido muchas iglesias, mucha gente ayunando y clamando por mi papá. Y Dios se negó a escucharlo. Y Dios no los escuchó a ellos. Todo le estaba diciendo, Señor, sánalo. Y en vez de sanarlo, él murió. Yo no entiendo. No me pidas que confíe en un Dios que no le interesa mi dolor. No me pidas que ponga mi esperanza en Dios, que no escuche ni las oraciones de la gente que le clama. Ese es el argumento. Yo no puedo confiar en Dios. No me pidas que confíe en Dios. No puedo creer en un Dios que no actúa frente al sufrimiento, dice este argumento. No puedo creer en un Dios que no hace nada. No puedo creer en un Dios que ha abandonado al mundo a su suerte. Fijémonos hasta qué punto la indiferencia viene, no de la parte de Dios, sino viene de nuestra parte y no la de Él. Que este tipo de frases no cuestionan la existencia de Dios en sí misma, sino más bien cuestionan el carácter de Dios. Es decir, asumo que hay Dios como este joven, asumo que hay Dios. Pero si no, es que la forma que yo creo en Él no me interesa, porque a Dios nunca le preocupé. Porque a Dios nunca le interesé. Desde que fui pequeño a Dios no le preocupé. ¿Dónde estaba Dios? Dice un joven. Cuando mi padre llegaba borracho y le pegaba a mi mamá, y yo era pequeño y del miedo tenía que meterme debajo de la cama, y ahí temblaba mientras mi madre lloraba por los puñetes que mi padre le daba. ¿Dónde estaba Dios allí? ¿Dónde estaba Dios? Dice una señorita, cuando esos dos delincuentes me acogieron a las 12 de la noche mientras regresaba de mi trabajo para mi casa y me llevaron a un callejón oscuro y ahí me ultrajaron y me violaron. ¿Dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba Dios? Dice una madre, cuando yo le clamaba por mi hijo que tenía 2 años y estaba intubado en el hospital del niño y lloraba que lo sane y en vez de sanarlo lo mató. ¿Dónde estaba Dios? No me pidas, yo no puedo confiar en ese Dios. Yo te sigo preguntando, ¿de dónde viene esa indiferencia? ¿Viene de Dios o viene de nosotros? Mi querido hermano y amigo, Santiago capítulo 1 versículo 3 dice, nadie debe decir cuando es tentado que es Dios el que lo tienta. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tampoco tienta a nadie. Es decir, de Dios no puede salir algo malo. Hay una gran diferencia entre permitir y causar lo malo. Es triste que muchos religiosos, incluso predicadores o pastores dicen frente al sufrimiento, hermano, esa es la voluntad de Dios. Cuando están diciendo que es la voluntad de Dios, están diciendo que Dios está causando eso. Y la Biblia enseña que Dios no es causante de lo malo, porque Dios no es malo, Dios es bueno. Entonces, ¿cómo de un Dios bueno puede salir algo malo? Entonces, hay que hacer una diferenciación entre lo que permite Dios a causa de la soberbia, altanería y pecado del ser humano, a lo que Él causa. Dios no es causante de tu desgracia. Dios no es causante de nuestro dolor. Dios no es la causa de nuestras guerras. Dios no es la causa de esta pandemia. Dios no es la causa. Él no lo causa eso. Él permite esto. Es como un padre que tiene 2 hijos. El hijo menor viene y le dice a su papá, ¿sabes qué, papá? Estoy cansado de vivir aquí en la casa. Espero que no seas tú mi hijo menor. Yo no quiero seguir aquí en la casa. ¿Sabes qué? Dame la parte que me corresponde. Dame mis bienes. Entonces el padre le dice a su hijo menor, ok, toma, hijo, tus bienes. Toma, aquí está la parte de tu herencia. Luego ese hijo menor se va de la casa. Y estando fuera de la casa, se va y vive perdidamente. Malgasta todo su dinero. Pierde el dinero. Y cuando pierde el dinero, viene un hambre. Y cuando llega ese hambre, nadie le quiere dar comida. Entonces ahora ese hijo está sufriendo de hambre. Yo le pregunto a usted, caballero, el hijo que está sufriendo de hambre, ¿podrá decir, mi padre es causante de esta hambre que yo estoy sufriendo? Les pregunto, ¿podrá decir eso el hijo? ¿El padre está causando que ese hijo haya desperdiciado todos sus bienes? No. ¿Qué es lo que hizo el padre? El padre le permitió que el hijo se aleje. El padre no impidió que el hijo se quede en la casa, no lo obligó que el hijo se quede. El hijo le dijo, dame, yo quiero irme. El padre le permitió que se vaya.
Tal vez alguien puede decir, el padre es malo, debería haberlo impedido, debería haberlo cogido, no importa, de aquí, del cuello, de la mano, y decirle a su hijo, no te vayas de la casa. No te vayas. Sin embargo, el padre lo dejó que se vaya. ¿Es eso lo que Dios hace con nosotros? ¿Tú quieres irte? Dios le dice al hombre, ¿quieres alejarte? Pues aléjate. Yo no te voy a impedir que te alejes, no voy a estorbarte que vayas a hacer lo que quieres hacer. Y cuando estás lejos de Dios, ahí perdiendo tu vida, sufriendo, vas a echarle la culpa a Dios. De ninguna manera, mi querido hermano. Eso sucedió en la parábola del hijo pródigo. El padre no es el causante del sufrimiento del hijo pródigo. El hijo pródigo sufrió porque se alejó de Dios, porque se alejó de la casa del padre, porque se alejó de su padre y viviendo lejos de su padre, en sus placeres, en su deleite, allí sufrió. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando en esa circunstancia él dijo, yo volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco ser tu hijo, tome como uno de tus jornaleros. Pero cuando el hijo volvió, el padre corrió a su encuentro y lo abrazó y le dijo, este es mi hijo, ese es nuestro padre. Alabado sea Dios. No digas que el padre es el causante de tu sufrimiento. Es porque nos hemos alejado, la humanidad entera se ha alejado de Dios. Porque vivimos en un mundo caído. Porque estamos distantes de Dios. De Dios no viene nada malo. Mira lo que dice el Señor Jesucristo allí en Mateo capítulo 7, versículo 9 al 11. ¿O qué hombre hay entre vosotros que si su hijo le pide pan, le da una piedra? O si su hijo le pide pescado, le da una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Jesús les dice, ustedes acusan que mi padre es malo. A ver, ¿qué ustedes le dicen? A ver, ¿qué ustedes que son padres aquí? A ver, pastora Elsa, si su Fran le pide un pan, ¿usted le va a dar una piedra? Mamá, dame pan, toma una piedra, que comas. O si su yo me dice, mamá, dame pescado. ¿A pescado? Toma una serpiente, come. ¿Alguno de ustedes haría eso? Que de lo que me escuchan. Y Jesús dice, si ustedes que son malos, le dan buenas cosas a sus hijos, ¿cómo pensás que Dios, que es bueno, te va a dar algo malo a ti? Es ilógico tu razonamiento, ¿no es cierto? No tiene coherencia ese razonamiento. Porque Dios es bueno. Si nosotros, siendo malos, le damos buenas cosas a los hijos, nuestro Padre, que es mejor que nosotros, que es bueno. Y Jesús le dijo, cuando el joven rico vino y le dijo, maestro bueno, él dijo, no me llaméis bueno, porque solo hay uno bueno, y es el Dios que está en el cielo. ¿Cómo puedes pensar que Dios, siendo bueno, te va a dar algo malo a ti? Dios nunca hizo nada por mí, Dios se olvidó de mí. Ahora escuchad la palabra de Dios en este momento para tu vida. Salmos 34, 18 dice, el Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Él rescata a los de espíritu destrozado. Piensa en la crucifixión de Jesús. El ladrón de la izquierda está el corazón roto por el sufrimiento. El ladrón de la derecha está el corazón roto por el sufrimiento. ¿Quién estaba cerca de ellos? Dime, ¿quién estaba cerca de ellos? ¿Acaso Jesús los dejó? ¿Acaso no fue con ellos a la cruz? Dime, ¿quién está cerca? El Señor está cerca de aquellos que tienen el corazón hecho pedazos. Cuando tú fuiste debajo de la cama porque tu papá, y a causa del pecado, de la adicción a la droga, a la borrachera, llega y golpeaba a tu mamá, Jesús iba contigo debajo de la cama. Él estaba allí contigo. Cuando esos hombres que fueron y te violaron, dice, ¿dónde estaba Dios? Jesús estaba impidiendo que te mataran, que te destrozaran tu cuerpo, que te quitaran la vida y luego te prendieran fuego y terminaras quemado o quemada. Jesús está cerca de aquellos que tienen el corazón roto. Jesús no está lejos. Te dije la semana pasada que Dios no es un Dios insensible que te está mirando de lejos y dice, bueno, sufre, sufre, como dice el argumento de la Teodicea, sino que Él va con nosotros a la cruz. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios.
Jeremías 31:3 dice: hace ya mucho tiempo el Señor se hizo presente y me dijo: yo te amo con amor eterno, por eso te prolongué mi misericordia. Con amor eterno te he amado. Isaías capítulo 49, versículo 14 y 15. Escucha la palabra de Dios para ti en este momento y para mí. Isaías 49, 14 y 15. Sin embargo, Jerusalén dice: el Señor me abandonó, el Señor me ha olvidado. Así decía Jerusalén. Y Dios le responde: ¡jamás! ¿Puede una madre olvidar a su niño de pecho? Pregunta Dios. ¿Puede no sentir amor por el niño al que le dio a luz? Pregunta Dios a Jerusalén. Pero aún si eso fuera posible, dice Dios, que la mamá se olvidara de su hijo, como lo hemos visto en algunos casos. Si aún eso fuera posible, yo, dice Dios, jamás me olvidaría de ustedes. Aleluya. Yo jamás me olvidaré de ustedes. Por lo tanto, mi querido hermano y amigo, usted que dice: yo no puedo confiar en Dios, en Jesús, en medio del sufrimiento porque Él no hizo nada, no podrás usar este argumento como en el día del juicio para exonerar tu responsabilidad de no haber confiado en Jesús durante los días de tu sufrimiento. En Mateo capítulo 11, 25, concluido. En una ocasión Jesús está orando y los discípulos como que se acercan a mirarlo. Y mira, Jesús dice esta oración: oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, gracias por esconder estas cosas de los que se creen sabios e inteligentes y por revelárselas a los que son como niños. Oh Padre, dice a Jesús en su oración, gracias por esconderte estas cosas de aquellos que son sabios, que se creen sabios e inteligentes, y por revelárselas a los que son como niños. Mateo 11, 25. En aquel momento Jesús, lleno de alegría, dice Lucas, por el Espíritu Santo dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las has revelado a los que son como niños. Sí, Padre, porque esa es tu voluntad. Amigo y hermano, detrás de cada uno de estos argumentos está el pecado más grande de la humanidad. ¿Sabes cuál es el pecado más grande de la humanidad? El pecado de la incredulidad. Mira la incredulidad como se expresa en el texto que mi hijo John había leído, de los dos ladrones y Cristo crucificado. Dice que el pueblo se burlaba de Jesús, diciéndole: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. ¿Ves la incredulidad, la duda, la burla? La incredulidad que expresar en su máxima expresión. Versículo 36. Los soldados también escarnecían, acercándole vino a su boca y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Detrás de estos argumentos: no creo, no confío en Dios porque Dios es invisible, no lo veo. No confío en Dios porque la forma, el estilo de vida que me ofrece es distinto al que yo quiero. No puedo confiar en Dios porque hay mucho hipócrita. No puedo confiar en Dios porque Él es insensible conmigo. Detrás de ello lo que hay es incredulidad. Solo eso, incredulidad, como esta gente. Y como el ladrón: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo. La burla, el escarnecimiento y la injuria son evidencias de la duda, y la duda es causado por un corazón incrédulo. ¿Sabes?
Dios se oculta a los sabios y se revela a los sencillos. Cuando Dios salva a alguien, nunca es su sabiduría o sus logros los que lo salvan, sino su fe sencilla. Una fe sencilla, como la de un niño, en la verdad del Evangelio. Amigo y hermano, termino y concluyo diciéndote, no necesitas cambiar para creer, pero sí necesitamos creer para cambiar. No necesitas cambiar para creer en Jesucristo, para confiar en Jesucristo. Pero sí necesitamos creer y confiar en Jesucristo para cambiar. Porque cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Crees esto? Que Dios te bendiga. Pongámonos en pie y démosle gracias al Señor.